Empezar a grabar la clase. Eh, Buenas noches a todos. Como saben, mi nombre es Israel de Jesús García Vanegas. Eh, la asignatura, pues que se me ha confiado, ya ustedes la saben, la conocen, es Derecho Laboral, Contratación, Salario y Compensación Total. Eh, Previo al comienzo de la clase, quería preguntar, porque la coordinadora me hizo la pregunta, si ya ustedes les habían presentado el proyecto, el proyecto educativo del programa. Algún otro docente. O sea, el proyecto educativo del programa PEP es el mismo, ¿no? Entonces, no es que cambie con cada profesor, es el del programa. Entonces, quería saber si ya se lo habían presentado para no tener que presentarlo nuevamente. ¿Alguien me podría dar esa información, por favor? No, señor, no. No se lo han presentado. Ok. Profe, antes de continuar, tengo una pequeña pregunta. Dígame a ver. Con respecto a la primera actividad, eh, normalmente en la otra materia dejaron un caso para leer. Aquí nos hablan también de un caso, pero no montaron el caso como tal. No sé si es a mí solamente o a los demás. Pues déjame revisar porque el tema es que aquí las actividades no son de competencia del docente que presenta la asignatura, sino que ya eso está originado en la plataforma y yo no lo puedo modificar. Pero sería bueno saber si los otros compañeros les ha pasado lo mismo o si simplemente es un tema de pronto de la plataforma suya, no sé. Tal cual, solamente está el Word y habla del caso particular donde debemos proyectar pues una contratación, salarios y sistemas de descansos y salario emocional. Pues no vi si van a cargar un ejercicio como tal aparte. Bueno, de todas maneras, una vez que termine la clase, déjame indagar eso y si veo que hay alguna falla, pues preguntarle a la coordinadora para ver si hay algo que corregir. ¿Ok? De todas maneras, bueno, dado que ya van a ser las 7, vamos a empezar brevemente señalando el proyecto educativo del programa PEP, de este programa de especialización, que es especialización en gestión humana. Entonces, vamos a esperar que sean las 7 en punto para que no haya ninguna queja de que de pronto empecé la clase antes, en fin. En todo caso, un saludo cordial a todos. Como saben, mi nombre es Israel de Jesús García Vanegas y pues estamos en la asignatura de, de Derecho Laboral, Contratación, Salarios y Compensación Total, que es el nombre que le han dado a esta asignatura. ¿Están viendo la diapositiva del proyecto educativo del programa? Sí, Sí, señor. profe. Sí, Ok, profe. bueno, muchas gracias. Entonces, fíjense que este programa de la Fundación Universitaria Internacional de La Rioja se encuentra aprobado, ¿no?, debidamente por las autoridades de educación de Colombia. Está adscrito a la Facultad de Ciencias Económicas, Contables, Administrativas y pertenece al área de administración. Eh, Tiene como misión, visión y objetivos, pues la misión
crear, pues formar especialistas integrales, conscientes de la realidad histórica y actual del país, que incidan de manera propositiva en la transformación de las organizaciones a las cuales se vinculan con responsabilidad humana y social. Los egresados serán competentes en la generación de estrategias de solución a problemas relacionados con el capital humano o talento humano, bajo un enfoque estratégico y flexible. Este programa como visión se consolidará en la modalidad virtual y será un referente eh, de los programas de su área a nivel de formación del país, como efectivamente ya lo ha venido siendo, ¿no? Eh, Gracias a la calidad de sus egresados y al impacto que está generando en las organizaciones, ha sido de mucha aceptación este programa de especialización. Los objetivos del programa son formar con profesionales competentes, capaces de enfrentar problemáticas organizacionales desde una perspectiva humana y estratégica, y busca formar especialistas adaptados a las nuevas realidades del país que contribuyan al fortalecimiento empresarial desde la gestión del talento humano con un enfoque holístico, ¿no? Pluricomprensivo, generando un valor agregado a estas organizaciones. Los perfiles competencias y resultados de aprendizaje se pueden sintetizar como que los aspirantes deben ser personas críticas, creativas, éticas, capaces de trabajar en equipo, poner la ciencia y la tecnología al servicio de la sociedad y de la industria. Deben tener una vocación social e interés en la solución de problemas, dado que la gerencia, evidentemente, en las organizaciones requiere pues esta empatía, ¿no? Eh, la, las competencias profesionales y empresariales que se atienden son las de cualquier área del conocimiento que ocupen cargos directivos y o asistenciales relacionados con la gestión del talento humano, como son pues todo, en realidad pues todos los cargos de gerencia en una organización. Profesionales vinculados con las áreas de recursos humanos en compañías de cualquier sector, público, privado, etcétera. Consultores e investigadores en diversas áreas. El perfil de egreso debe estar capacitados o salen capacitados para formular estrategias organizacionales, interpretación de normativas laborales y gestionar las relaciones laborales. Calcular y utilizar indicadores de gestión del talento humano, liderar proyectos de desarrollo humano. El perfil ocupacional, los egresados pueden desempeñarse en cargos de liderazgo en la gestión del talento humano como jefes, coordinadores o consultores, y por competencias pueden desarrollar dirección y estrategias para el fortalecimiento organizacional y la gestión de personas, interpretación de legislación laboral y gestión de trabajadores en el marco de la ley, gestión y retención del talento humano, medición y regulación del clima organizacional. Dentro de las competencias que se realizan en la formación de esta especialización, podemos encontrar la formulación y dirección de estrategias para la gestión del talento humano, desarrollar habilidades en la evaluación crítica del conocimiento, poseer altos niveles de eficiencia en el razonamiento y la argumentación, ser capaz de diseñar y aplicar herramientas que mejoren el clima organizacional. Eh, Como resultados generales y específicos, que se generan en la gestión académico-administrativa del programa, pues ya vimos que entonces está en esa formación de gerentes en talento humano y como objetivo específico, pues el manejo de todas las situaciones que surjan en los climas organizacionales, del manejo del personal, la interpretación y la aplicación de las leyes laborales, que evidentemente muchas de las cosas que surgen en las organizaciones es que hay gente que cree que conoce
el tema laboral, pero realmente tienen otras competencias y entonces es importante que haya competencias especializadas en esa formación. El programa se organiza bajo un modelo pedagógico flexible con elementos esenciales de la educación virtual, como estudio de casos, debates, ensayos, juegos de rol, proyectos interdisciplinarios, y también cuenta con una estructura organizativa compleja con diversos órganos colegiados que aseguran la calidad educativa y la actualización constante del currículum. Bueno, eso en términos generales podríamos decir pues que es el programa de, a ver, vamos a dejar de compartir esta pantalla y vamos a ya a entrar en el tema de hoy. Hoy tenemos eh, hoy tenemos el tema 5. A ver, esto no es. Esto no es. Me disculpan acá. A ver, a ver. Ya, ahora sí. Bueno, les agradezco. Les agradezco. Ay, Dios. Bueno, ahí sí ahora tenemos pantalla completa porque en una clase o en las clases anteriores de pronto se me ha olvidado poner pantalla completa y hubo alguna queja en ese sentido. Pido mil disculpas, realmente pues no tampoco les pido encarecidamente que cualquier situación, por favor abran el micrófono, me dicen, profe, mire, se cayó la señal, lo que sea, o se cayó la pantalla completa, en fin, que me hagan saber para no tener pues necesidad de poner una queja por algo que realmente podemos solucionar en clase. Bueno, los resultados de aprendizaje, pues ya hemos, perdón que tengo que, voy a ver cómo hago para, ajá. Entonces les digo que por favor me avisen cualquier situación. ¿Por qué no estoy viendo acá la... Bueno, por favor me avisan si están viendo la diapositiva. Sí, profe. Sí, profe. Ok, muy amables, gracias. Entonces, los resultados de aprendizaje sabemos que son implementar los aspectos legales en el desarrollo de la contratación laboral, determinar cada una de las acciones que con base en sus derechos tienen empleador y trabajador, ilustrar el proceso organizacional de las empresas que se da a partir del inicio de la relación contractual e ilustrar el proceso administrativo organizacional que se da a partir del vínculo contractual. En el día de hoy vamos a ver el régimen económico del contrato de trabajo, todo lo que tiene que ver con el salario, los pagos de prestaciones, qué no constituye salario, cuáles son las formas del salario, compensaciones, sanciones e indemnizaciones laborales por el incumplimiento de esas obligaciones de uno de los elementos fundamentales del contrato de trabajo
como es el pago o retribución, cualquiera que sea la forma o denominación que se le dé. En este sentido, es importante tener en cuenta que en Colombia tenemos la visión contractualista, ¿no? La tesis contractualista del contrato de trabajo. En otras latitudes de pronto acuden a las formas de la relación de trabajo, pero nosotros aquí tenemos la definición del contrato de trabajo en el artículo 23 del Código Sustantivo, señalando que sus elementos son la prestación personal del servicio, el pago por esa prestación, cualquiera que sea su denominación, y el elemento que muchas veces suscita la discusión de si estamos frente a un contrato de trabajo o no, que es la subordinación o dependencia. Muchas veces también lo que se le denomina la huida del contrato de trabajo cuando se asumen formas otras formas contractuales como los contratos de prestación de servicios, sobre todo en las entidades públicas, y que siempre se prestan a que haya un conflicto individual con esos trabajadores que bajo formas de contratos de prestación de servicio en realidad se encubre una verdadera relación de trabajo. Por eso es muy importante tener en cuenta todos los elementos de que constituyen el contrato de trabajo para saber si nos encontramos frente a un contrato de trabajo o no, o sea, algo de naturaleza laboral, y también en cada uno de los aspectos de estos elementos del contrato de trabajo, determinar si esas formas realmente cumplen con la naturaleza de cada uno de esos elementos, como es el tema del salario. Entonces, fíjense que el Código Sustantivo del Trabajo, yo les decía que pues el tema de el, la legislación, todo el tema del derecho laboral es conceptual y se basa en instituciones y normas jurídicas. Realmente todo el tema hermenéutico, lo que se llama la hermenéutica jurídica, es la interpretación de las normas jurídicas y a ellas tenemos que acudir en caso de duda o en caso de que queremos saber cómo funciona o no funciona un tema laboral, hablando de laboral, qué es o qué no es. Por ejemplo, el código señala en su artículo 127 cuáles pagos constituyen salario y en el 128 dice que no, qué pagos no constituyen salario. Igualmente, clasifica unas formas de salario entre las cuales podríamos citar el salario como sueldo, ese salario fijo básico mensual, el salario en especie que se da en alimentación, habitación o vestuario, el salario mínimo convencional, o sea, aquel que se pacta entre trabajadores y empleador a través de un pacto colectivo de trabajo o de una convención colectiva de trabajo para mejorar las condiciones laborales y económicas de los trabajadores de esa empresa. El salario mínimo legal mensual vigente, que es el que se fija cada año por parte del gobierno, que en lo mínimo debe atender por lo menos la variación del IPC, del índice de precios al consumidor. Salario variable, que son aquellos salarios que ya no son fijos, ya no solamente no se limitan a un salario básico mensual, sino que también tiene otros componentes como comisiones, bonificaciones, etc. El salario integral que es una figura novedosa en el sentido de que integra todos los conceptos de salarios, horas extras, descansos remunerados, primas de servicio e inclusive auxilio de cesantía, siendo que lo único que queda por fuera de ese salario integral serían las vacaciones como ese derecho de descanso remunerado anual y por supuesto los pagos de
seguridad social, que ya no se van a hacer sobre la base del salario integral, que mínimo tiene que ser de 10 más 30% de porcentaje de que comprenda todas esas prestaciones, es decir, un salario integral no se puede pactar por menos de 13 salarios mínimos legales mensuales vigentes, que quede claro eso, porque hay veces que la gente cree que algunos pues se confunden en el tema que dice que el salario integral debe ser de 10 salarios mínimos, pero no se dan cuenta que más adelante dice más el 30% que debe comprender las prestaciones sociales. Entonces, en conclusión, en la práctica, un salario integral debe tener el 13 salarios mínimos legales mensuales vigentes como mínimo. Puede tener 15, puede tener 20, pero como mínimo 13. Ahora bien, ese salario integral también tiene una particularidad y es que la seguridad social no se paga sobre el 100% de lo pagado, sino solamente el ingreso base de cotización se va a hacer sobre el 70% de lo pagado. ¿Okay? Es como los contratos de prestación de servicio, que el contratista no está obligado a pagar sino sobre la base del 40% de los honorarios pactados. Puede hacerlo por más si lo desea. Si los honorarios son de 5 millones, lo puede hacer por todos los 5 millones. No entendió Cindy Carolina. Te vuelvo a repetir, Cindy Carolina. El salario integral es el que se puede pactar comprendiendo todas las prestaciones habituales, tales como primas de servicio, bonificaciones, horas extras, etcétera, etcétera, etcétera. Eso está en el artículo 132, numeral segundo del Código Sustantivo del Trabajo. Ahora bien, la norma dice que no se puede pactar un salario integral inferior a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, pero después a renglón seguido dice más el factor prestacional. ¿Qué es el factor prestacional? El factor prestacional incluye dentro de ese pago lo que recibiría normalmente el trabajador como primas de servicio, como auxilio de cesantía, como intereses a las cesantías o cualquier otra bonificación o pago por recargos nocturnos, horas extras, trabajo en domingo, etcétera, etcétera. Lo único que no queda comprendido es las vacaciones, ¿sí? Las vacaciones y el pago de la seguridad social. Eso sí toca hacerlo. No está comprendido dentro del salario integral. Y las vacaciones y la seguridad social no se va a calcular sobre el 100% de lo recibido, sino solamente sobre el 70%. Espero que haya quedado claro ese tema. Ahora bien, ¿qué es salario? Porque si ustedes ven, el artículo 128 también dice que no es salario. ¿Y por qué es importante tener claro qué es salario y qué no es salario? ¿Qué constituye salario? ¿Qué pagos constituyen salario? ¿Y qué pagos no constituyen salario? Es importante porque solamente lo que es el salario como tal va a ser la base de cálculo de las prestaciones laborales comunes y corrientes, que no sean el caso de salario integral, que hablábamos ahorita. ¿Sí? Entonces, el artículo 127 del Código Sustantivo lo define como la remuneración ordinaria, fija o variable. O sea, puede ser el salario básico, es el salario básico mensual del trabajador, ya sea diario, semanal, quincenal, mensual, pero también esa parte variable que constituyen las bonificaciones habituales, que constituye el pago de horas extras, de trabajo nocturno, de, eh, de primas que por premios que recibe el trabajador como contraprestación de su trabajo, las comisiones, etcétera, etcétera.
todo eso constituye salario. Es decir, la regla general es que todo pago que recibe el trabajador constituye salario. Ahora bien, el salario puede ser pactado en especie, es decir, esa parte que va por alimentación, vivienda, o inclusive vestidos, ¿no? Pero ojo con esto, no se puede pactar, por ejemplo, un trabajador que cuida una finca. Le pueden decir, hombre, señor, como usted vive en la finca, vamos a poner aquí en el contrato, en su contrato, que el 30% del salario mínimo legal mensual corresponde a la vivienda que se le está proporcionando. ¿Sí? Eso sería legal como contrato, como salario en especie. Puede pactarse inclusive hasta un 50% del salario como salario en especie, pero si supera el salario mínimo, es decir, el trabajador no puede recibir en dinero menos del 70% del salario mínimo legal mensual vigente y de ahí para arriba puede recibir hasta el 50% en salario en especie, siempre y cuando no afecte entonces ese porcentaje del salario mínimo legal mensual vigente. Ahora bien, hay un tema con el subsidio del transporte. El subsidio de transporte, de acuerdo fijado por la Ley 1 de 1963, el subsidio de transporte se computa, es como una mistura que le han dado el legislador, porque por un lado dice, el auxilio de transporte no es salario, pero por el otro lado dice que el auxilio de transporte que se debe pagar a quienes obligatoriamente, a quienes te vengan hasta 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes, se debe computar para los efectos de primas, auxilio de cesantía para este tipo de trabajadores. O sea, que sí tiene una especie de efectos salariales prestacionales. Entonces tiene esa connotación. Ahora, los viáticos también tienen una doble connotación. Son salario si son habituales y permanentes en la parte que no vaya dirigida a cubrir el desplazamiento del trabajador, o sea, el pasaje del avión, el pasaje de bus, etcétera, etcétera. Pero sí constituyen salario en la parte de la manutención del trabajador, ¿sí? En el pago pues, de lo que él necesita fuera del transporte, ahí sí esa parte. ¿Qué es lo más recomendable para ustedes como gerentes? Que cuando se pacten viáticos, sea con personas que son vendedores o que tienen alguna actividad fuera de la empresa, fuera de la ciudad, y haya que pagarle viáticos, se señale una cláusula por escrito dentro de su contrato o adicional y se diga claramente qué parte, qué monto de esos viáticos constituyen salario calculados prudencialmente, descontándole lo que es la parte de transporte. ¿Sí? Entonces, lo que es para comida, alojamiento, bueno, esa parte va para, para ser considerado salario, el resto, lo que es transporte, movilizaciones, taxi, no sé qué, esa parte no va, pero debe quedar claro dentro del contrato para Profe, una evitar pregunta, demandas. Señora, una consulta. Para que el viático se constituya como algo habitual, ¿tiene que tener alguna periodicidad? O, por ejemplo, debe ser mensual o, por ejemplo, si a la persona le dan viáticos, solamente hizo 4 veces en el año, eso no es habitual. ¿O cómo identifico? no, fíjate que esa es una buena pregunta, porque el tema de la periodicidad no está determinado. Entonces, puede ser que sea un trabajador que no tiene que salir todos los días ni todas las semanas, sino que cada 2 meses tiene que ir a hacer una auditoría, por ejemplo, a una sucursal.
pero cada 2 meses lo hace. Bueno, eso es periódico. ¿Por qué? Porque lo contrario de periódico es lo ocasional. Pero lo que ya tiene un programa, no, mira, tú tienes que ir cada 2 meses, tienes que ir cada 3 meses. Eso ya es periódico. Porque el periodo puede ser quincenal, mensual, semanal, bimensual, trimestral, ¿correcto? Profe, es decir, que cuando se hacen viáticos por comisiones así eventuales, eso sí no entraría como No, algo no salarial. constituye salario en ningún caso, al menos que el empleador diga, hombre, te voy a pagar estos viáticos y te los voy a reconocer como salario. Bueno, ya eso es otra cosa. Ya eso es extralegal, ¿sí? Pero lo que manda la ley es que sean habituales, para que tengan la connotación salarial. Ahora, Profesor, perdón, una interrupción, una pregunta. Eh, He visto figuras en las que en las empresas, yo creo que un poco como para disminuir la carga prestacional de la empresa al colaborador, por ejemplo, ponen una figura que dice salario básico 3 millones de pesos más 500.000 pesos de alimentación. Y esos 500.000 pesos dentro del contrato se estipula que no constituyen salario. ¿Eso es factible? ¿Eso es legal hacerlo? vamos a hablar de eso. Fíjate Gracias. que justamente estamos con esta diapositiva. ¿Qué pagos no constituyen salario? ¿Sí? El artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo, que fue modificado por el artículo 15 de la Ley 50 del 90, que fue una de las leyes que más reformó el Código Sustantivo del Trabajo, dice que no constituyen salario las sumas que ocasionalmente y por mera liberalidad recibe el trabajador del empleador. Pueden ser primas, pueden ser bonificaciones, puede ser participación en utilidades, eh, en fin, medios de transporte, alimentación, pero que en todo caso tengan la connotación de ser ocasionales. Ahora bien, sin embargo, eh, hay otra posibilidad a lo ocasional o permanente que puede definir un pago como salarial o no base de liquidación de prestaciones sociales. ¿Cuál es ese otro caso? Cuando es un pago que está por encima del mínimo legal, ¿sí? Y convencional o contractualmente, cada trabajador dice, mire, hombre, este pago, la empresa va a reconocer 500.000 pesos como subsidio de alimentación, pero ese pago no tiene connotación salarial. Eso es legal. ¿Ok? ¿Te quedó claro? Sí, señor. Lo que pasa es que un poco mi duda va porque tuve el caso de una colaboradora de servicios generales en la compañía a la que se le pagaba su salario mínimo y para subirle un poquito más el salario, se le puso un bono de 200.000 pesos como no constitutivo de salario. Entonces, pues se cubría normal su mínimo y se le pagaban esos 200. El abogado de la compañía nos alertó y nos dijo, eso podemos estar incurriendo en una falta porque aunque se diga en el contrato que es no constitutivo de salario, lo estamos pagando habitualmente. Todos los meses la persona lo recibe. Por eso la recomendación es pasarlo a que sea parte salarial. Entonces, por Bueno, eso quedé con la duda, porque aunque en el contrato estaba especificado que era no constitutivo de salario, pues lo que nos dijeron es no, como tiene la característica de ser habitual, debe ser salarial. qué pena con el abogado de tu empresa, pero la norma es clara. Dice, tampoco las prestaciones sociales tales son salarios, ni los beneficios o auxilios habituales u ocasionales acordados convencional o contractualmente y otorgados en forma extralegal por el empleador cuando las partes hayan dispuesto expresamente que no constituyen salario, tales como la alimentación, habitación o vestuario. O sea,
sí se puede hacer, pero tiene que ser claramente expresado en una cláusula concreta, firmado, aceptado por ambas partes y que no se afecte el mínimo legal. Como tampoco podría afectar, ojo, el principio de igualdad, porque, por ejemplo, si hay cargos de similares categorías, ¿sí? El empleador no puede decir, mira, a ti te voy a pagar una prima tal con carácter salarial y a este sí y a este no. Eso no lo puede hacer, ¿correcto? Tiene que haber una igualdad ahí de los trabajadores y por eso la ley prevé que inclusive se pueda pactar hasta en una convención colectiva de trabajo, ¿sí? O en un pacto colectivo que es el que se hace con los no sindicalizados. ¿Está claro? Profe, profe, una pregunta. Esos pagos no prestacionales o esos bonos que dan, en el contrato dicen esos bonos constituyen pago de horas extras, dominicales, recargos. Sí funcionan así, o sea, sí se pueden dejar así. Digamos que lo digo porque en los contratos de obra labor, hoy en día, como lo decía la compañera, salen el salario más un bono no prestacional y lo ponen así, que incluye dominicales, festivos, horas extras, recargos nocturnos. Entonces, Depende. Depende, porque si, por ejemplo, la empresa dice, mira, te voy a pagar un bono de 200.000 pesos y lo pactan ahí en una cláusula, y esos 200.000 pesos comprende recargo nocturno, horas extras, domingos y no sé qué, y la persona trabaja tantas horas extras, tantos domingos habituales, que normalmente van a tener un valor muy superior a lo pactado, entonces ahí sí habría una violación expresa de los mínimos legales. Eso no se puede hacer, porque sería como, oye, no, por ejemplo, todos esos trabajadores que trabajan de noche o que trabajan domingos, entonces le pueden pactar 100.000, 200.000 pesos, no, y ahí ya está comprendido todo, no, eso no se puede hacer así. Siempre por eso los jueces, los abogados tenemos que revisar y los gerentes, por supuesto, que ese pago realmente comprenda por lo menos el mínimo legal, los recargos legales, los domingos, etcétera, etcétera. ¿Está claro? sí, señor. Bueno, entonces, hay, hay que saber distinguir siempre se me olvidaba el tema de la participación de utilidades o excedentes en empresas de economía solidaria. Hay demandas, demandas, eh, yo tengo una, por cierto, de supuestas cooperativas, pero ahí es donde se llama siempre a hacer el test de laboralidad, a hacer lo que yo les hablaba de la recomendación 198. Estamos frente a un verdadero contrato de trabajo, estamos frente a a una verdadera asociación cooperativa. En fin, son las cosas que hay que mirar. Yo recuerdo que tuve un caso inclusive contra Procter Gamble que hizo una serie de cooperativas y de cosas al interior de una empresa, de unas plantas y distribuyó de acuerdo con lo que se prestaba. Entonces, las señoras de la limpieza, de mantenimiento, de una cooperativa, en fin. Entonces, hay que ver si realmente la cooperativa es una cooperativa o no lo es, ¿sí? O simplemente es un disfraz, una huida de una verdadera relación de trabajo. Porque claro está, si es una verdadera cooperativa, pues las utilidades que reciben los cooperados por pertenecer a esa cooperativa, por supuesto que no constituyen salario. Ahí sí, ellos tendrán otro tipo de bonificaciones, excedentes, en fin, pero no será salario. ¿Ok? Ahora bien, eh, las prestaciones sociales. Las prestaciones sociales se pueden dividir genéricamente en dos, en comunes y especiales. ¿Cuáles son las comunes?
el auxilio de cesantía, los intereses sobre cesantías, la prima de servicio, el calzado y el vestido de labor cada 4 meses. Como vemos aquí en la diapositiva, pues el auxilio de cesantía que está regulado por el 249 del Código Sustantivo, modificado por el artículo 107 de la Ley 50, es ese pago de 30 días al año como mínimo que se reparte en 2 pagos, uno el 30 de junio y otro a más tardar el 15 de diciembre. Eso creo que todos los que trabajamos sabemos que ese es el auxilio. Perdón. Esa es la prima de servicio. Perdón, la prima de servicio. Profe, Sí, me disculpan ahí el lapsus. Ahora, el auxilio de cesantía son los 30 días por cada año de servicio o proporcional, ¿sí? Que se paga, que se debe abonar a un fondo de cesantías anualmente, pagarse los intereses del 12% o proporcional el 14 de febrero a más tardar, pero que se abonan al fondo de cesantías, pero que el trabajador no los va a retirar, sino cuando termina su relación de trabajo. Ojo con eso. Ahora, profe, dígame. disculpe, la prima que se debe pagar en junio y en diciembre, ¿es el 50% de un salario o es un salario completo? Me recuerda que, Es un salario mensual de 30 días dividido en 2 partes. La mitad el 30 de junio y la otra mitad el 15 de diciembre. Son 15 días el 30 de junio o proporcional, porque puede ocurrir que el trabajador empezó a laborar el 1 de marzo, entonces no le van a pagar los 15 días completos, sino proporcional, ¿cierto? profe, ¿y es legal que de pronto la entidad haga un solo pago en el año? No es legal porque es lo que se llama el derecho humano del trabajador a recibir esos pagos en el tiempo que la ley lo estipula, porque son pagos que generalmente los trabajadores lo destinan que para la matrícula de los colegios o en diciembre para sus vacaciones, la Navidad, qué sé yo. Eso es en la fecha que dice la ley, entonces puede diferir. Profe, Así en le el caso de pagara. los pensionados, ¿también aplica en la misma modalidad el pago de la No, prima? déjame los pensionados, no nos enredemos todo porque si no, esta horita de clase no alcanza, pero para nada. Ok, vamos evacuando temas punto por punto, por favor. Entonces ya Perdón, sabemos que profe, les agradezco de continúa. verdad. Dígame. Venga, qué pena, profe. O sea que independientemente de que la empresa le pague al empleado en el mes de junio o diciembre el sueldo completo, lo que equivale a los 15 días, o sea, no es legal de que lo haga de esa manera. Sí o sí debe hacerse en 2 partes, en junio y en diciembre, es lo que usted me está diciendo. O yo Es entendí lo mal. que dice la ley. Es lo que dice la ley. Punto. Ahí no hay para dónde agarrar. Eso es lo que dice la ley. Así como los intereses sobre las cesantías se liquidan al 31 de diciembre y se abonan, se pagan directamente al trabajador antes del 14 de febrero. Las cesantías van al fondo de cesantías anualmente y los intereses se pagan directamente al trabajador antes del 14 de febrero. La prima de servicio ya la dijimos. El calzado y vestido de labor son cada 4 meses, de acuerdo con el artículo 230. Y hay quienes creen, lo pongo en rojo por eso, que las vacaciones es una prestación social. No, las vacaciones es un descanso remunerado, no es una prestación. Ahora, ¿cuáles son las prestaciones sociales especiales? Las que debe asumir el empleador por el no pago de la seguridad social. Ojo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Si el trabajador tiene la obligación de afiliar el empleador tiene la obligación de afiliar al trabajador a la seguridad social. Hoy tuve un caso de eso en la Defensoría del Pueblo. Yo soy defensor público en materia laboral y de seguridad social. Me llegó una señora, una muchacha, hombre joven, perdió 4 dedos en una máquina, en fin, es una procesadora de alimentos y en una plancha de esas tuvo un accidente laboral, perdió 4 dedos. ¿Qué pasó? El empleador no tenía a los trabajadores en la ARL, o sea, la administradora de riesgos laborales. ¿Qué pasa? En esos casos, el empleador tiene que asumir
lo que hubiese asumido la compañía de seguros, porque ¿qué es la administradora de riesgos laborales? Es una compañía de seguros. Y en realidad el pago de la prima allí, del aporte, es bastante bajo y no se entiende cómo no afilian a los trabajadores. Entonces, cuando no afilian a los trabajadores, tienen que responder por esos pagos de seguridad social y es lo que se denominan prestaciones sociales especiales a cargo del empleador por no afiliar a sus trabajadores oportunamente. Inclusive hay casos hasta peores, ¿no? Porque son casos de invalidez ya, de pérdida de capacidad laboral del 50% más, entonces el empleador tiene que asumir el pago de esa pensión de invalidez. Ahora, Profe, disculpe, una consultita antes de que avance. En el tema del calzado y el vestido, ahí creo que se debe devengar hasta 2 salarios mínimos para acceder a esto. No sé si estoy equivocada. Y de ser así, si en el caso de que devenga el auxilio de transporte y subsidio de alimentos, si este se tiene en cuenta para el valor total del ingreso o si solo salario básico. ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para, o sea, para determinar a quién le corresponde o quién por derecho debe recibir la dotación. Creo, no sé si eso es por escala salarial o hasta, o cómo se determina el tema del calzado y el vestido cada 4 meses. Ah, sí, claro, no. Por supuesto que también ahí vamos a tener que tener en cuenta el tipo de labor que se desarrolla, porque es que hay labores que requieren de una vestimenta especial, ¿cierto? Entonces ahí no puede el empleador sustraerse al vestido porque no, es que mira, es que tú ganas más de 2 salarios mínimos, ¿no? De todas maneras, por razones eh, de, de seguridad en el trabajo, tendrían que cumplirse, ¿cierto? Entonces, fíjate que lo que va allí a tener en cuenta, sobre todo la legislación, el Ministerio del Trabajo, etcétera, etcétera, es el tipo de labor que se está realizando porque en términos generales habría Profe, derecho a esa suministro, al suministro de calzado y vestido de labor, de acuerdo con el artículo 230 del Código Sustantivo del Trabajo. ¿Sí? Profe, yo tengo otra consulta justo de ese mismo tema. Ejemplo, ha pasado dentro de la compañía donde me encuentro que las personas en efecto aplican cuando es menos de 2 salarios mínimos y como es cada 4 meses, entonces, ejemplo, enero, febrero y marzo devengaron menos de 2 salarios mínimos, pero hubo un incremento a nivel organización, no sé, el 5% sobre el salario y sobrepasa por el monto esos 2 salarios mínimos. Y a pesar de que ya cumplió el tiempo, no se les da digamos que el tema de calzado y vestido. ¿Eso está bien? Sí, pero como te digo, todo depende también de la naturaleza de la labor desempeñada. Porque, por ejemplo, di tú un trabajador de la construcción y bueno, que devenga más de 2 salarios mínimos. Ah, no, cómprate tú las botas industriales y la ropa. No, No. sí, total, profe, eso lo entiendo. Digamos, Entonces, aquí fíjate la que naturaleza por no eso, requiere. ojo, ustedes como gerentes tienen que siempre poner una lógica en la interpretación de la norma. En este caso, más allá de los 2 salarios mínimos, siempre habrá que mirar el tipo de labor que está desarrollando ese trabajador que por razones de seguridad y salud en el trabajo también amerita el suministro de ese calzado y de vestido, así Disculpe, devenga más profe. de 2 salarios mínimos, ¿ok? Dis- Disculpe, profesor. Lo que pasa es que en seguridad y salud nosotros tenemos algo que se llaman los EPP y los IPP. Entonces, esos no son negociables entre el calzado y el vestido de labor. Se tienen que dotar y se tienen que Exactamente, dotar según la matriz de riesgos específicos. Eso no va a abrir, exactamente, ¿no? exactamente, exactamente. Hay que tener en cuenta las normas de seguridad y salud en el trabajo. A eso es a lo que me refiero. A eso es a lo que me refiero, Lady Magali. Exactamente.
Bueno, entonces, a ver si continuamos. Profe, pero digamos ahí en ese caso de los EPIs o los elementos de protección personal o el uniforme, ahí no tiene periodicidad, ahí la obligación es reponerlo si se le daña al trabajador. No, pero fíjate que no, porque la norma es lo que te decía de la hermenéutica. La hermenéutica es una interpretación que se hace de todas las normas para darle una solución jurídica a un caso concreto. En todo caso, la norma dice que se tiene que suministrar un par de zapatos, un vestido de labor, cuando no se devenguen cuando se devenguen hasta 2 salarios mínimos cada 4 meses, ¿cierto? Esa es la norma general. Ahora, ya las particularidades de cierto tipo de industrias que requieren, que requieren mayor o menor, ya se examinará en cada caso en concreto, de acuerdo con la seguridad y salud en el trabajo requerido para la actividad contratada. Sí, si ganan menos de 2 salarios, hay que suministrarle vestido y vestido y calzado, perdón. Vamos un poquito regular de tiempo. Les agradezco que avancemos porque toca hablar todavía del derecho colectivo. Entonces tenemos el régimen económico del contrato de trabajo, también tiene prestaciones de seguridad social. ¿Qué pasa? Antes, en el Código Sustantivo del Trabajo, antes de la Constitución del 91, antes de la Ley 100 del 93, muchas de las prestaciones de lo que hoy comprende la seguridad social eran asumidas por el empleador, por ejemplo, las pensiones de jubilación, etcétera, etcétera. De hecho, las pensiones no fueron asumidas por el Seguro Social, como se llamaba antes, Colpensiones, sino hasta el año 67, ¿no? Pero hoy por hoy tenemos un marco de seguridad social en Colombia bastante avanzado que permite que las entidades de seguridad social presten o realicen estas prestaciones al trabajador. ¿Cuáles son? En general, la protección a la maternidad desde que queda embarazada, protección de todos los controles en salud, atención en el parto, atención al bebé, y la protección a la trabajadora de no ser despedida hasta 18 semanas después del parto. Permiso de lactancia hasta por 2 años. Pensión de vejez, ya sabemos que hay 2 regímenes aquí en Colombia, uno lo atiende de prima a media con prestación definida por Colpensiones, otro por raíz de las entidades de ahorro. Tenemos una nueva ley de pensiones que es la 2381 del 2024. Ahí está el tema de que si se va a caer en la corte o no, pero en todo caso, hasta el momento va a entrar en vigencia el 1 de julio del 2025 y va a permitir que entonces los 2 regímenes se complementen y las cotizaciones no se hagan a Colpensiones, sino hasta 2.3 salarios mínimos mensuales y de ahí para arriba al régimen de ahorro. La pensión de invalidez de origen común y laboral. Fíjense que lo que les puedo comentar aquí rápidamente es que si bien está prohibido devengar más de 2 pensiones una persona, no ocurre así cuando la pensión es de origen laboral. Si la pensión es de origen laboral, esa pensión la paga los fondos de riesgos laborales, las administradoras de riesgos laborales, y sí se puede devengar entonces una pensión de vejez que lo pague el fondo de pensiones más la pensión de invalidez de origen laboral que lo pagaría la administradora de riesgos laborales. Hace parte de el tema 5. Estamos hablando del tema 5, ¿sí? El tema 5, que es el régimen económico del contrato de trabajo y dentro de los cuales en el temario se incluyó las prestaciones de seguridad social, que realmente pues no entiendo por qué lo incluyeron, pero bueno, yo respeto el programa tal como está diseñado por la facultad y allí está incluido. La pensión de sobrevivientes, que sabemos que son los beneficiarios cónyuge, compañera o compañero permanente que hayan convivido más de 5 años y que pueden ser también
beneficiarios los hijos hasta 18 años, hasta 25 si están estudiando, y los padres y hermanos si eran a falta de los anteriores, si estaban inválidos y dependían económicamente de ese afiliado o pensionado. Los gastos de entierro, que son hasta 5 salarios, el subsidio familiar, que está regulado por la ley 789 del 2002, el subsidio de desempleo, que también lo pagan las cajas de compensación familiar. Ahora, ¿puede existir sanciones y multas al trabajador? Sí. Por suspensión disciplinaria, tal como lo dice el artículo 112, se puede sancionar entre 8 días a 2 meses. 2 meses suspendido el contrato de trabajo sin salario. ¿Se le puede imponer multas al trabajador? Sí. Por retrasos o faltas injustificadas en el horario de trabajo. Hasta una quinta parte del salario, y eso debe ir a un fondo después de premios y recompensas, no va para el patrimonio del empleador. Hay descuentos permitidos y descuentos prohibidos. ¿Cuáles están permitidos? Las cuotas sindicales, las cooperativas, los descuentos para cooperativas, las cajas de ahorro, préstamos para vivienda que le hagan al trabajador. Todos los demás casos están prohibidos, al menos que medie una autorización del trabajador o una autorización del Ministerio del Trabajo para eventualidades donde el trabajador solicita pues que le descuenten de su salario algún tema que haya surgido porque él es consciente que de pronto dañó intencionalmente una máquina, qué sé yo. Sí, pero no es lo normal. Por eso la regla general es que está prohibido cualquier otro tipo de descuento que no sean los señalados en el artículo 59, en el 400, en el 150 y el 152 del Código Sustantivo del Trabajo. Ahora bien, las Una indemnizaciones. pregunta, discúlpeme, una pregunta relacionada en eso. Normalmente las empresas, o por lo menos donde yo he trabajado, nos colocan a firmar una autorización de descuento al momento del contrato. Eso es ilegal, ¿cierto? Sí, claro que es ilegal. Sí, porque eso es como firmar uno un pagaré en blanco. Eso está prohibido por la ley. Fíjate que inclusive los pagarés esos en blanco que firman los bancos tienen que tener una carta de intención también. Entonces, digan, no, pues este pagaré corresponde al préstamo de no sé qué, tal, que se... En fin, tiene que tener... sí, amerita un poco más de tiempo. Yo estoy muy de acuerdo con ustedes. Realmente me toca volar porque si me paso mucho del tiempo, entonces también hay estudiantes que se pueden quejar por eso, que porque la clase es de 1 hora, no de hora y media, en fin. Entonces es un reglamento que yo tengo que respetar. Por mí, duraba 2, 3 horas dándole la clase profundizando más. Ustedes me disculpan. Las indemnizaciones son las que contempla la ley. Por despido injustificado, 30 días por el primer año de servicio, 20 por los subsiguientes o proporcional, ¿sí? Siempre y cuando, pues por supuesto que el despido no tenga una justa causa. ¿Cuándo tiene una justa causa? Cuando a través de un procedimiento disciplinario se logra establecer que el trabajador cometió una de las faltas contempladas en el Código Sustantivo del Trabajo o en el Reglamento Interno del Trabajo. Ahora, la indemnización por mora en el pago de salarios o prestaciones es la que está señalada en el artículo 65. Es un día de salario por cada día de atraso, ¿sí? Hasta un máximo de 24 meses. La ley 50 del 90 redujo ese, antes era ilimitado. Si eran 4 años que no pagaban 4 años, pero ahora quedó limitado solamente a 2 años. Pero hay que tener en cuenta también que la ley 50 del 90 estableció una indemnización aparte por el no pago del auxilio de cesantía de los intereses. El de los intereses equivale a otra suma igual.
Y el del auxilio de cesantía también es un día de mora, pero como las cesantías se pagan anualmente, tiene que calcularse anualmente esa indemnización de acuerdo con el salario del año respectivo. Bueno, ahora, Una preguntita rápida. Si una persona renuncia por un tema de acoso laboral, ¿también se va a indemnizar? el acoso laboral es un tema que, a ver, un momentico. El acoso laboral, que estoy buscando aquí espérate un momentico aquí para buscar aquí la 6 rápidamente, porque si no, espérate un momento. Ya, espérate un momentico. ¿Dónde está? Tema 5, tema 5. ¿Y dónde está el tema 6? Bueno, Compañerita, pues lo que yo tengo entendido, el acoso laboral se gestiona mientras la persona está en la organización. Cuando una persona pone una queja de presunto acoso laboral y el comité de convivencia entra a hacer su parte, ¿sí?, de investigación y de acuerdo, tiene pues las Ya, partes que están en el convenio, pues tienen un apoyo de ya. seguimiento. Me disculpan ustedes, me disculpan, para poder avanzar y cumplir bueno, después ustedes podrán tener toda la oportunidad o inclusive en el Pregúntale al Profesor podrán hacer las preguntas respectivas. Bueno, qué pena que... Ya, ok. No se está viendo la diapositiva, ¿cierto? Sí, ¿Sí o no? señor, se está bien. Ah, pero fíjate que yo soy el que no la estoy viendo. ¿Por qué razón? Espérate un momentico. Ya. Bueno, entonces fíjense que vamos a mirar acá el tema de los principales aspectos del derecho laboral colectivo. Realmente, pues, para mi gusto, ameritaría otra clase completa, pero bueno, vamos a tratar de sintetizar cuáles son los principales conceptos del derecho laboral colectivo y de cómo el bloque de constitucionalidad en materia laboral que ha sido acogido por la legislación nacional permite como derechos fundamentales en este tema del derecho laboral colectivo, como son el derecho a la asociación sindical, el derecho a la huelga, y cómo hay toda una regulación de los conflictos y resolución de los conflictos de la resolución de estos conflictos, perdón, en materia laboral. Entonces tenemos que los objetivos, por supuesto, es tener claro cuáles son los conceptos, los elementos, las partes, los tipos es que no sé por qué me está tapando esto acá. Ok. Bueno, es lo que se llama también el derecho laboral sindical, ¿no? Derecho laboral sindical, la libertad de asociación de trabajadores y empresarios, que se encuentra regulado en el Código Sustantivo del Trabajo
en la parte del derecho colectivo del trabajo. Eso tiene una regulación especial dentro del código y por supuesto que no será fácil pues hacer este resumen rápidamente, pero lo que sí podemos señalar es que hay diversas clases de asociaciones de trabajadores. La más común es el sindicato de base. Necesita 25 trabajadores para poder constituir el sindicato de base, pero también hay sindicatos que se llaman sindicatos de industria. Los sindicatos de industria son aquellos que se agrupan por sectores económicos que identifican este tipo de trabajadores. Por ejemplo, sindicato de la industria petrolera. Entonces, puede que no trabaje, el uno trabaje en una compañía petrolera, el otro trabaje en otra, el otro trabaje en Ecopetrol, en fin, en diversas compañías, pero se identifican en que la actividad es la actividad petrolera. Entonces, todos los trabajadores pueden agruparse en ese sindicato de industria y también se les exige que sean mínimo 25 trabajadores. Hay otros sindicatos que son los sindicatos gremiales, ¿no? Que es por el gremio, y hay, se permite por la ley unos que llaman sindicatos de oficios varios. Los sindicatos de oficios varios se dan sobre todo en aquellos municipios pequeños que a pesar de que no tienen una identidad de la actividad, como son municipios pequeños, se les permite agruparse en esos sindicatos de oficios varios. Los sindicatos, para conformarse, tienen que hacer una asamblea de los trabajadores, firman la afiliación y por el solo hecho de su fundación y a partir de a partir de la fecha de la asamblea constitutiva, goza de personería jurídica. Esa fue una reforma que también estableció la ley 50 del 90. Antes tenían que llevar los papeles al ministerio, aprobarse, y en ese interregno, ¿qué pasaba? Eran despedidos los trabajadores. Entonces, para evitar eso, la ley 50 del 90 dijo que a partir de la fecha de la asamblea se consideran que tienen personería ese sindicato y que gozan de un fuero sindical que se llama fuero de fundadores. Hay otro fuero que también se llama fuero de adherentes, que son, que dura, todos los que se adhieran a ese sindicato que están haciendo dentro de los 6 meses más, no pueden ser despedidos, trasladados o desmejorados. Ahora bien, obviamente el respeto del derecho a la asociación sindical tiene como finalidad proteger a los trabajadores en las luchas por sus reivindicaciones laborales. Estas reivindicaciones laborales, lo normal es que se haga a través de una negociación colectiva. Estas negociaciones colectivas se hacen con la presentación de un pliego de peticiones para firmar estos contratos colectivos de trabajo y tienen unos pasos, ¿no? Unos pasos que son los necesarios para poder llegar a un acuerdo. Ahí tiene varias fases. La primera fase se llama la fase de arreglo directo. Esta fase tiene que cumplirse una vez que el empleador recibió la notificación del pliego de peticiones, tiene 24 horas para llamar a los trabajadores a la comisión negociadora a decir, bueno, señores, sentémonos aquí, vamos a negociar, ¿cierto? Y esta fase de arreglo directo debe durar 20 días y puede ser prorrogable hasta por 20 días más. ¿Qué pasa? Transcurridos esos 40 días, si no han llegado a un arreglo directo, sobre todo o parte del pliego de peticiones, los trabajadores tienen dos caminos. O deciden en asamblea ir a una huelga o deciden ir a un tribunal de arbitramiento. El tribunal de arbitramiento no es exactamente un tribunal de justicia, es un tribunal
que va a tomar en consideración las peticiones y objeciones de las dos partes para determinar la viabilidad jurídica y económica de esas peticiones. Porque pues si las peticiones son desproporcionadas para la capacidad económica de la empresa, pues por supuesto que no van a accederlas. Ahora, el fallo que dicta ese tribunal de arbitramiento se llama laudo arbitral y es impugnable como si fuera una sentencia de un juzgado. La diferencia de competencias está en que ese laudo arbitral que emite el tribunal de arbitramiento, si la objeción es por razones económicas, no estoy de acuerdo con el monto de la cláusula tal, eso la competencia va a ser de la Corte Suprema de Justicia en sala laboral. Si las objeciones son la redacción jurídica del texto del laudo, entonces lo va a conocer ya el Tribunal Superior de Distrito Judicial de cada distrito, de cada departamento, por decirlo así, para aterrizar el tema geográficamente. Ahora bien, esas negociaciones entre empleadores y trabajadores pueden dar lugar a una convención colectiva, como le estamos diciendo, pero también que son las que se firman con los sindicatos y sus representantes, pero también hay la posibilidad de suscribir pactos colectivos con trabajadores no sindicalizados. Aquí hay que tener mucho cuidado porque los pactos colectivos, por ejemplo, ha habido casos donde ponen beneficios superiores a los que establece una convención colectiva. Y en ese caso se considera que no es ilegal poner a través de pactos colectivos beneficios superiores a los establecidos en una convención para los trabajadores sindicalizados, porque esa se considera una violación de la libertad de asociación, porque es una manera disfrazada de disuadir a los trabajadores de estar en el sindicato y que se desafilien para gozar del beneficio del pacto colectivo. Eso ya ha sido declarado ilegal y en todo caso tendrían derecho entonces esos trabajadores, por la aplicación del principio de igualdad, el derecho también a disfrutar de esos beneficios que se establecieron superiores en el pacto colectivo. Ahora bien, en Colombia se permite que haya varios sindicatos de bases en una misma empresa. Más allá de que estemos o no de acuerdo, el hecho es que eso causa unos efectos. Cuando la convención colectiva es suscrita por un sindicato que recoge a más del 30% de los trabajadores, se beneficia el resto de los trabajadores, así no esté en el sindicato. Ojo. Los contratos sindicales son una forma que ha permitido la ley para suscribir contratos con los sindicatos para realizar ciertas labores y beneficiar al sindicato en general. Los sindicatos no pueden tener ánimo de lucro, ojo. Entonces, esos contratos sindicales hay que tener mucho cuidado con el objeto de esos contratos. Ahora bien, si no hay acuerdo de ir a un tribunal de arbitramiento, puede ocurrir que los trabajadores opten por la huelga, ¿no? En todo caso, la huelga puede ser porque la derivada de este conflicto colectivo de trabajo no hubo acuerdo en el arreglo directo, o también puede ser por incumplimiento de las obligaciones laborales del empleador. Dejó de pagar los salarios y los trabajadores deciden en Asamblea General ir a la huelga por el incumplimiento de las obligaciones del empleador. La jurisprudencia colombiana también ha reconocido dos tipos de cese de actividades legales, que son la llamada huelga por solidaridad. No es que haya ocurrido un problema dentro de la empresa, sino que hay una empresa, por ejemplo, hablando de las empresas petroleras, otra empresa incumplió y se fue a la huelga el sindicato de trabajadores de esa empresa y el sindicato de trabajadores de la otra empresa, por solidaridad en el sector, también puede votar la suspensión de labores por huelga por solidaridad, y eso es legal en Colombia.
Las que se expresan por posiciones sociales, económicas o sectoriales que inciden directamente en el ejercicio de la correspondiente actividad u ocupación de los trabajadores, también puede ser una huelga legal. Pero ojo, en Colombia está prohibida las huelgas en los sectores de los servicios públicos esenciales. Entonces, con esa excepción. Ahora, la duración de la huelga, ¿cuánto puede durar? Máximo 60 días, de acuerdo con el artículo 448, numeral cuarto del Código Sustantivo, modificado por la ley 1210 del 2008. Entonces, máximo 60 días. Después de los 60 días debe haber, durante los 3 días, una citación a conciliación, composición o arbitraje, y se sientan las comisiones para concertar dentro de los 5 días siguientes esas comisiones salariales, de políticas salariales, el acuerdo. Si no, se va pues al Ministerio de Protección Social y tienen 3 días máximo para reanudar labores y para irse entonces al Tribunal de Arbitramiento. O sea, no puede haber en Colombia, ojo, huelgas indefinidas. Ahora, ¿qué pasa si la huelga es declarada ilegal? Si la huelga es declarada ilegal, en sede judicial, el empleador puede despedir a los trabajadores que intervinieron en ella, puede demandar la suspensión o cancelación de la personería del sindicato, puede demandar a los responsables para tasar y obtener perjuicios y no reconocer, por supuesto, los pagos y acreencias laborales. En todo caso, los conflictos y resolución de los mismos en materia laboral comprenden pues 2 tipos de naturaleza, ¿no? Hemos dicho que hay conflictos de tipo económicos y tipo de jurídicos, de interpretación de normas jurídicas. Y dependiendo de la naturaleza de estos conflictos, va a ser la competencia más arriba, si es ante los tribunales superiores o ante la Corte Suprema de Justicia. Bueno, ustedes me disculpan, de verdad, no es mi intención ser tan breve en la presentación, pero pues tampoco hay que tener en cuenta que el tiempo que nos asignan para estas clases. Cualquier duda, por favor, me escriben al chat y con mucho gusto podré atenderlos dentro de los 2, 3 días siguientes, satisfacer todas las preguntas que tengan a bien. Buenas noches, mis apreciados estudiantes. Una pregunta final, si hay, por favor. Profe, buenas noches. Yo tengo una duda con respecto al trabajo que hay que entregar el otro lunes. Usted en la clase de mañana, que creo que es de refuerzo, Qué va... pena. Sí. Sí, qué pena que no les dije, no les aclaré, pero les había aclarado en el chat que el formato no tienen que tener exactamente una diapositiva con fondo de la UNIR ni nada de eso. Ya la coordinadora precisamente me estuvo hablando hoy de ese tema, que pueden utilizar cualquier formato, PowerPoint, Canvas y tal. Cualquiera es válido para que hagan su trabajo, su actividad. Listo. Sino que yo tengo una duda en el primer punto, o en el primer objetivo, que dice la proyección de los objetos del contrato de trabajo. Cuando se refiere a los objetos, ¿son los objetivos o eso tiene es un término particular? No, no es lo mismo objeto que objetivo, ¿no? El objetivo es como una finalidad. El objeto es la prestación del servicio personal a un empleador, ¿no? Para determinada labor. ¿Cuál es el objeto? Por ejemplo, un médico contratado por una EPS. ¿Cuál será el objeto del contrato del médico? Prestar servicios de consultas a los pacientes afiliados a la EPS. Ese es el objeto contractual. El objeto contractual de un contador, bueno, llevar la contabilidad de la empresa al día, hacer las declaraciones de renta, presentar las declaraciones de impuestos, etcétera, etcétera. Ese es el objeto. Ah, bueno, profe, listo, ¿no? Ya me quedó claro entonces, muchas gracias. Profe, es Profe, decir, que buenas un noches. pequeño perfil de cargo.
como un objeto exacto, un pequeño perfil de cargo, en donde nosotros debemos explicar qué es lo que esa persona, ese cargo va a hacer en la empresa. Sí, sí, ¿cuáles son las actividades que va a desarrollar? Profe, y también hay que describir, o sea, la actividad y qué tipo de contrato va a tener esa persona. No, pero fíjate que el tipo de contrato es otra cosa. El tipo de contrato puede ser un contrato de obra labor, puede ser un contrato a tiempo indeterminado, puede ser un contrato a tiempo determinado, eh, en fin. Profe, No, buenas noches, qué pena Es que contigo. perdón, lo que yo entendí, Eh, profe, fue que el contrato depende también de la necesidad que haya del cargo. O sea, puede ser por un periodo limitado como puede ser por un periodo limitado. No sé si estoy mal. bueno, en Colombia, la ley 50 del 90 permitió los contratos a tiempo determinado, ¿no? Prorrogables, prorrogables infinitamente, ¿no? De hecho, la única limitación es que después de la segunda prórroga no se puede suscribir por menos de un año. Tiene que ser ya anuales. O sea, puede hacer un contrato por 6 meses, prorrogarlo otra vez por 6 meses, otra vez por 6 meses, pero ya el cuarto tiene que ser por un año mínimo. Profe, quería preguntarte algo. En cuanto al trabajo, ¿en el objeto tiene que ir textual o simplemente puedo dejarlo como descripción del cargo y ahí vendría siendo el objeto? ¿O tengo que escribir como tal objeto y describirlo y luego descripción del cargo? Porque entiendo que vendría siendo como lo mismo. Te sirve de modelo, pues como modelo, como referencial, cualquier modelo de contrato, cuando que diga el objeto del contrato, prestar sus servicios en tal compañía, en el cargo de tal, haciendo tales cosas. Lo que va a hacer el objeto. ¿Ok? Profesor, una pregunta, o sea, eh, como son 5 diapositivas, yo entiendo que es una diapositiva por cada tipo de contrato, ¿no? Son 10 diapositivas, dice ahí. Sí, leer bien las indicaciones, por favor, de lo que se les está pidiendo en el trabajo, ¿vale? Cualquier cosita, por favor, como les digo, por pregunta del profesor, con mucho gusto en el foro, ¿vale? Gracias. Bueno, que pasen una muy buena noche y muchas gracias por su atención. Igualmente, bendiciones, buenas noches. Buenas noches.